Hace una hora que has salido de mi casa y es probable que nunca más vuelvas por aquí. Estoy tumbada en la cama con la cabeza en tu almohada y es misión suicida si me quedo un rato más así. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Club de Escucha. Yo soy Moy, estoy en la disquería Musicomio en la ciudad de Buenos Aires y hoy están los Carolina Durante. Estamos con Martín y Mario. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy Hola, bien. hola, ¿qué tal? Recién llegados. Están presentando su disco Elige tu propia aventura. ¿Cómo surge este disco? Pues, bueno, el disco, ¿qué decir? Pues, cuando empezamos a componerlo, enseguida nos pusimos a hacer como lo que llevábamos haciendo como todo este tiempo, que es ponernos a tocar sin pensarlo demasiado, y nos estaban saliendo canciones muy del estilo que habíamos hecho siempre, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta como de que no nos motivaba demasiado, que bueno, que estaba bien, pero como que nos aburría un poco, ¿no? Seguir un poco en ese plan. Y entonces decidimos darle un poco una vuelta y decidir, pues no sé, cambiar un poco el método y tomamos la decisión de componerlo de una manera como más sosegada, por así decirlo, y buscando un poco así otros caminos, salir de nuestra zona de confort. Y creo que lo hemos conseguido y que ha salido muy bien. Que bueno, viajaron, también estuvieron en Bristol grabando. Sí. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue bastante increíble, la verdad. Bueno, elegimos a Alistair Chant de productor y él fue quien nos recomendó el estudio Real World. Y la verdad que era impresionante. Es el estudio que montó Peter Gabriel, que está como en un pueblo que se llama Vox. Y era increíble, o sea, el estudio era como gigantesco, una sala gigantesca llena de cacharros, parecía el halcón milenario, pero cuando mirabas por la cristalera, en vez de la galaxia, te encontrabas como con un estanque en el que aterrizaban de repente unos cisnes y tal. Bastante increíble. ¿Y cómo fueron esas referencias que buscaron? Digo, ¿por qué lo eligieron a él como productor? ¿Qué habían escuchado de él o qué les llamaba la atención? Veníamos muy directamente de escuchar el primer disco de Yard Act, que había salido hace no tanto. Y luego a partir de ahí como que empezamos a tirar del hilo y empezamos a escuchar otras referencias como bueno, el disco de Dry Cleaning o Sorry, o había trabajado también con PJ Harvey, bueno, bandas que nos gustaban y como que las mezclas, o sea, como que él trabaja mezclando mucho, es todo muy analógico, toda la forma de grabar y mezclaba como muchas baterías digitales con baterías al uso, o mezclaba con muchos sintes, con guitarras y no dejaba de hacer rock, entonces era algo que pensamos que nos daba como como una dimensión más amplia, que no simplemente fuese todo en la cara y nos gustaba. Y luego cuando ya empezamos a trabajar con él como que nos dimos cuenta de que todo iba a ir bastante bien. ¿Tocaron en vivo? O sea... Sí, todos juntos. ¿Todos juntos? ¿Grabaron todos juntos? La base sí, y luego pues todos los arreglos y así pues ya íbamos sobre todo guitarras y sintes y otros instrumentos como, no sé, armónicas, violines, trompetas, todo eso lo grabamos aparte. Eso, la incorporación de los vientos es algo como que llamó bastante la atención, ¿no? Un poco. Sí, a ver, es que también el primer single, que fue Elige tu propia aventura, ya incorporaba como todo el registro de instrumentos que había en el disco y yo creo que eso llamó mucho la atención. Luego al final son dos canciones que tienen Claro. estos arreglos. Pero ahí sí que él nos dijo, o sea, de hecho Elige tu propia aventura fue una canción que, o sea, aparte del disco lo hemos estado componiendo, lo compusimos de gira por aquí. Y justo Elige tu propia aventura creo que se medio cerró aquí en Buenos Aires. Y estábamos como dándole vueltas porque no encontrábamos, teníamos una melodía de un estribillo, pero no le conseguíamos poner letra y así. Y como uno de los últimos días, Ali nos dijo que trabajando con PJ Harvey, como que cuando no encontraba una melodía para un estribillo o algo así, lo sustituía por una melodía en vez de hacerlo con la voz, lo sustituía con melodías de vientos, Claro. soplados, sí.
Y entonces pues ahí fue donde metimos la trompeta de Elige tu propia aventura, que hace esa melodía, el tararararara, que era esa la melodía que teníamos. Y al final pues creo que funcionó bien y ha sido como bastante refrescante para el disco poder meter ese tipo de recursos. También escuché ahí que San Juan es uno de los temas que se cerraron capaz acá también en la ciudad de Buenos Aires, que aparece ahí Canet Hit también como una referencia. Guay, es la primera que lo ha pillado. Nada, ¿cómo surge ese tema? ¿Cómo fue cerrarlo? Y también cómo es esa onda medio campestre, ¿no? Como Sí. de repente agarrar la ruta. Canción de camping. Bueno, es que mucho del disco, como que teníamos las canciones y el objetivo era como eso, dejarlas, como lo que decía Mario antes, como dejarlas muy crudas y empezar a jugar luego sobre ellas. Y un día me acuerdo que estábamos, Diego no me acuerdo por qué no pudo venir a ensayar y nos pusimos a jugar Mario, Juan y yo con esta canción. Y Mario dice, Dios, a esta parte como que le pega muchísimo algo de este rollo, y nos puso la canción de Can't Hit, la de Going Up the Hill. ¿No? Going Up the Country. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no ponemos la melodía tal cual? Y Juan, un poco reacio, la manipuló un poco, pero era un poco totalmente la referencia era esa. Preguntar por Tempo 2. ¿Qué es Tempo 2? Aparece también otro bar ahí como una referencia de ustedes, pero alguien que escucha capaz el tema o que ve el título dice, está hablando de un tempo musical, pero no, ¿de qué se trata Tempo 2? Bueno, Tempo 2 es como un pub irlandés al que vamos, o sea, es como el bar al que más vamos. Es el sitio donde vas en Madrid y te encuentras como con todo el mundo, porque está en un punto estratégico muy concreto, que es que pillan muy cerca de todas las salas donde se hacen conciertos, claro, que hay por ahí por el centro de Madrid. Entonces vamos mucho, ya bueno, nos conocen ahí de hace años y bueno, pues no sé, realmente como que simplemente es el escenario de lo que pasa en la canción. claro. También aparece Monstruo, un tema que habla un poco de la fama, ¿no? De repente dar un poco la vuelta de todo lo que se habla tipo en las redes sociales, o cómo aparece esa canción, de qué habla para ustedes. Bueno, no sé, supongo que va un poco de eso, ¿no? De como este moralismo extremo que hay hoy en día, que luego al final los más moralistas también tienen su cara B y su lado oscuro. Entonces, pues igual tampoco hay que juzgar tanto a los demás o mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Hay algo, ¿no? Con esto de cogerse la vida o de definirse un monstruo, de decir, che, sí, soy malo. ¿Y qué hay con ser malo? Tipo, ¿qué te Yo parece? creo que en el disco hay muy buena dosis de reconocer ¿no? como las cosas que Sí, uno tiene como que no funcionan muy bien. Sí, en Normal también. Bueno, y en Elige tu propia aventura, que elige ser todo lo malo, no sé. Y joderse la vida, no sé. Pero yo creo que es bueno poder mirar y aceptar todo aquello que haces mal. Sí, reconocerse reales también, ¿no? Sí. Ese tipo, somos seres humanos y algo como de... Es importante para llegar a ser y estar mejor, ¿no? Porque si no te vas a la mierda. Y hablando un poco de Argentina y de su relación con este país, nada, ¿cómo se relacionan con Argentina? Tienen una canción dedicada a Messi, y son muy amigos de Bestia Bebé, de Los Faunos. Sí. Bueno, no sé, ya desde el principio de la banda, como que pronto, bueno, ya teníamos la referencia sobre todo del Mató y de las ligas menores cuando empezamos la banda, y cuando empezamos nosotros a tocar, coincidimos pronto con el Mató, ya empezamos a tener contacto con la gente del Aptra, y la primera gira que hizo las ligas en España la hicimos juntos con nuestro primer disco, y en el segundo disco nos trajimos a Los Bestia. Y igual, cuando vinimos aquí la primera vez vinimos a abrir a Los Bestia en bastantes sitios. Y no sé, yo creo que hay como una buena comunión, como una manera de ver, de hacer música parecida. Y siempre ha habido como muy buen rollo. Entonces,
la conexión con Argentina es fuerte, de alguna manera, ¿no? Sobre todo, bueno, hay los sellos hermanos, Sonido Muchacho, Laptra, y como bandas que hemos tenido como un desarrollo como muy paralelo. Sí, estilísticamente igual no es como súper parecido, pero sí que son referencias. Sí, también hay que decir que, o sea, bueno, antes de conocer pues, a Bestia Bebé y a El Mató y todos estos grupos, ya los escuchábamos bastante. Claro. Y luego cuando vinimos a Buenos Aires por primera vez, se empeñó Pipe en acogernos en su casa y la verdad que nos sentimos como en casa. O sea, fue como un buen rollo instantáneo y muy buena química. Al final nos hemos hecho muy amigos. Como si fuesen grupos de amigos, pero a miles de kilómetros. Sí, un poco sí, por eso raro. como que la manera de hacer música y de entender la música como de una manera muy familiar y incluso entre ellos, ¿no? Y como familiaridad, de uno es hermano del otro es pareja del otro, otros es pareja, ¿no? Así como las bandas. Bueno, como esa noción de escena quizás, como que hay como una comunión buena ahí, de grupos de amigos que hacen música y independientemente de si triunfan más o menos, o, bueno, que al final el hacer música te ha llevado a tocar en otro continente y conocer a gente y no sé, como que creo que hay buena comunión ahí. ¿Y el tema para Messi? ¿Cómo se... Esto fue por el... Bueno, esto es Diego todo. Todo el mundo fútbol, siempre que escuchas una referencia de fútbol en nuestros... es Diego haciendo de las suyas. Y lo de Messi fue cuando hubo un año que hubo un jaleo que se iba a ir Messi del Barça y al final llegó un burofax como a final como del periodo de traspasos y no se pudo ir y se quedó en el Barcelona, pero Diego ya había compuesto la canción de despedida. Entonces, cuando ya finalmente en el 2022 sale del Barcelona, como que dijimos, salió en agosto y fue como, sacamos la canción ya y hacemos un vídeo de como recapitular mejores momentos de Messi. Rara vez las cosas son para siempre. Y cuando dices que te vas es que ya te has ido. Se avecina un gran cambio, yo lo entiendo. Seguiré celebrando tus goles en otro equipo. Y hablando de Argentina, bueno, hoy eligieron un disco argentino para Sí. escuchar. Este formato se llama Club de Escucha, en donde hablamos de un disco con invitados e invitadas. Ya hablamos un poco de Elige tu propia aventura. ¿Qué disco eligieron hoy y si tienen ganas de ponerlo en el vinilo? Pues hemos traído el Postmortem de Dillom, que fue... Bueno, es uno de los discos favoritos de Diego, me atrevo a decir, que hoy no ha podido venir. Portada bastante bonita. Sí. Y la verdad es que marcó una época, que no sé si 2021. 2021. Este yo creo que fue uno de los discos que más escuchamos para hacer, o sea, cuando estamos haciendo el Cuatro Chavales. Y aparte, Claro. no Sí. solo nosotros, sino nuestro grupo de amigos. Sí, estábamos estábamos todo el mundo obsesionados enchufados con este disco. Todo el rato escuchándolo. La portada es una pintura que existe, literal la pintura. Le hicieron dos pintores nacionales, va de acá a Argentina, Marcelo Canevari y Ornella, que ahora no me acuerdo el apellido, pobre, pero le mando un saludo a Ornella. Y cuentan que Dillom les pidió como unos personajes medio inocentes, aniñados, pero a la vez como algo oscuros, ¿no? Sí. Y hay algo también de eso en Total. en Es un Postmortem. poco la vibra esta de Where the Wild Things Are y todo esto, de donde viven los monstruos, creo que es la traducción en español. Y con ese rollo satánico, pero de jugar, pero con cosas muy chungas. Sí, a mí me encanta. Es muy guay, sí. Y llegaron por Spotify, por recomendación. Pues yo creo recordar que la primera vez que lo escuché fue aquí, que nos lo puso... Íbamos en el coche con Pola, el batera de Los Bestia, y lo iba escuchando a la de Opa. Y nos iba contando que había hecho esta canción y que luego le habían echado como bueno, que dice esto de la toma con falopa, y que los niños que se estaban quejando como familias, en plan de, no, mi hijo está escuchando esto, y que luego hizo la versión Sí, lo tomo con la infantil. sopa. Mis apps son medio opa, lo tomo con la sopa. Sí. Este es el primer recuerdo que tengo de escuchar este disco. Bueno, ¿tenés ganas de hacer los honores? Venga. Creo que está un poco ahí polvoriento, igual hay que Chan, darle chan, un... chan, chan, chan. No está tan viejo, ¿eh? Han pasado 4 años. Como si fuese de la década Historia del de la 70. música. ¿De qué año era? Del 2021. Sí, sí. Ya, así funciona. A ver.
Y acá está como el mismo símbolo, como unas runas que también está en Sí. la portada. Sí, en el árbol hay unas runas también ahí como medio... Está bueno. Pero es que le pega todo, porque es como... Bueno. Dillom de ahí, como que sí parece como medio infantil en este disco, pero hablando de cosas bastante oscurillas. Sí. Bueno, le pongo start, a ver qué Venga, pasa. A ver, bajamos la aguja. Chan. Si lo logramos escuchar. En vinilo, Postmortem de Dillom, desde la disquería Musicomio en la ciudad de Buenos Aires con los Carolina Durante, la mitad de los Carolina Durante, con Martín y Mario. Hay un momento muy importante después de que sale Postmortem de Dillom en diciembre del 2021, cuando C. Tangana cancela su show de Lollapalooza que tenía en Argentina, tipo a último momento. Y bueno, en el horario que te iba a tener C. Tangana, que era a las 8:30 de la noche, un buen horario del festival, bueno, entra Dillom, que había sacado hace 3 meses, había sacado ese disco, o sea, fue en marzo el Lola y en diciembre había sacado el disco y fue como una consagración, ¿no? Él antes encima estaba programado para el Lollapalooza pre-pandemia y tenía como un horario como 1 del mediodía, como abriendo. Y ahí también demostró un poco el vivo tan rockero que tiene también, ¿no? Y se terminó como de desligar de este lugar tan trap o rap en el que lo quisieron encasillar en un momento. A ver, es que o sea, al final, indiscutiblemente es un rapero y es un buen rapero, pero este disco es un alto disco de pop, ¿no? Al final todas las canciones son como súper poperas, todos estribillos muy pegadizos. De hecho, una vez me acuerdo, como este año coincidíamos con Los Cupido en España en un festival y me acuerdo de hablar con Dani, con Pin Flaco, y le dije, no sé si conoces a Dillom, y dice, hombre, sí, ese es hijo mío. Como que también es como esta familia de raperos como que se van a algo como más pop y no sé, de repente escuchas referencias de Dillom que de repente te suena Oasis, ¿sabes? No sé, como muy de centrarse en hacer la canción, pero es un rapero, evidentemente. Esta canción está con Elegante, que es un artista de RKT de nuestro país que justo había salido hace muy poquito y que también fue como una colaboración Le fuimos para a ver. el contexto. ¿A Elegante? Sí, yo vi Damas Gratis y Elegante Muy bueno, ¿en dónde? en el Armedia. Sí. Buen concierto. Era uno de estos del Primavera Sound Night. Sí, el beat ese es muy de Elegante, ¿no? Como el beat este cumbiero. Es que Como arrastrado. Yo creo que la producción es una de las cosas que más nos llamaron la atención Sí, de de este este disco, disco. ¿no? Como que... o sea, no se me ocurre qué referentes dentro del rap puede tener, ¿no? ¿Qué influencias puede tener? Porque es como muy musical, no sé. Él, bueno, menciona a Eminem como influencia. También menciona a Tyler, the Creator. Claro. Sí, claro. Pero bueno, dice los Ramones en NYC. Sí, ¿no? los Ramones en el güey, sí. Bueno, una referencia, el tema del hip hop y la referencia constante, ¿no? Que creo que si bien hace como, no sé, canciones muy poperas, también hay algo de esto de la referencia Name constante de dropping, soy un sí. Rolling Stone, ¿no? De Sí. la pancita de la Heineken, tipo, todo el tiempo tipo marca referencia constante. Bueno, pero eso es pop, ¿no? Pop también. Hablando de rap, también leí que estuvieron escuchando a Yang Lin. Sí. ¿Cómo llega Yang Lin a ustedes? ¿En qué los influencia? Bueno, no sé. Sí, bueno, yo creo que desde que empezó así a sacar música y tal, por lo menos en España yo creo que pegó un buen petardazo y fue el precedente de todo lo que sería el trap. Sí, los Sad Boys y todo eso, sí, bueno. Sí, de trap así, pero más a la europea, ¿no? Por así decirlo. Hombre, sí. Y bueno, es que o sea, es buenísimo, o sea, es un genio ese tío. Y bueno, de hecho hay un tema, el interludio del disco nuestro, como que también hay referencias a Agony. Take a pill and go to sleep. Condenado a no dormir. Y luego que Martín tradujo así como unas... Sí, empezó como un proyecto de hacer una traducción de la canción, pero se convirtió en otra cosa. Entonces al final acabé como cogiendo la primera estrofa, sí que es una traducción, luego ya empecé a escribir y hay alguna otra que está también una traducción literal, pero bueno, era un poco la refe.
hacer como una canción de ese estilo. También me quería hacer una canción también estilo la de I'm So Tired de Fugazi, ¿sabes? Como esto de voz y piano, como algo como muy íntimo. Como una banda de rock que hace eso, ¿no? Claro. Una nana. Una nana... Que va de no poder dormir. Sí, claro. Bueno, no sé, entraba bien lo de la ref de Jun Lin. De todas maneras, como escuchamos mogollón de música y Jun Lin pues es un alto artista. Y bueno, no sé, si no te gusta Jun Lin, tienes un problema. Sí. Ha sacado hace poco un single muy guapo. Sí. Y parece que... Y luego también tiene como una banda alternativa como de shoegaze, nunca me acuerdo del nombre. mira. Es como- No, bueno, pero es así como... Sí, es como muy... Sí, suena como muy ochentero, ¿no? Sí. Es como así de rock. Nunca me acuerdo del nombre, es como... Es su nombre de pira, ¿no? Sí, no sé. Jonathan... Esto. Dover o algo así. Mira. Es bastante... A mí no me encanta, personalmente, porque ese sonido así pues no me entra mucho, pero es increíble y tiene temazos. lejanos, el viento y frente a él lo que restaba del fuego. Pasaban los El cuento. minutos y su mirada se mantenía ahí, inalterable. Este es un periodista y locutor argentino, se llama Mario Pergolini, en donde en otro tema menciona, estoy haciendo mucha plata Mario Pergolini. Y bueno, nada, es como una voz muy emblemática de nuestro país. Y acá Mario lo que hace es relatar un cuentito de terror que el mismo Dillom escribió. Y después tipo la ayuda, ¿no? Tipo peli de terror, de repente peli de terror Bueno, total. además esta canción ahora entra durísima. Sí. Tengo miedo, güey. Mis amigos están muertos sin querer los maté. No sabía que... Es re loco de pasar de un sonido recontra afilado, tipo, puta, Sí. a tipo, de repente estar en una bicicleta tranquilo, como de Sí. subir Bueno, y pero eso bajar. es lo que decías antes, Tyler es un poco así, ¿no? Tyler de escritor y todas Sí. estas peñas son un poco... Es un poco la gracia del disco, ¿no? como que el- tiene como... Como el Check My French y luego de repente algo así, una baladita más de ir paseando. Biking, ¿no? Con Frank Ocean, por ejemplo. Sí, este es un poco el rollo en España están los Cupido que hacen un poco este rollo de rock con ¿no? un rapero cantando con una banda de rock y como canciones de amor y como muy todo bastante ligero y aquí yo creo que Dillom comparte como mucho con... A ver, Cupido es mucho más pop que esto. Sí, pero esta en particular también Dillom tiene como esta faceta como más no sé, como más soft que concuerda mucho con esto, ¿no? Bueno, ahí viendo la gráfica del vinilo, es toda la estética que él empezó a usar en sus shows en vivo, ¿no? De Sí, sí, ser ahí tipo- está con los de siniestros, aparecer, de hecho. tipo, sí, en un sarcófago. Y así, bueno, hizo varias presentaciones, como una presentación más interna, él entrando así en un sarcófago, después también toda la estética que construyó con su propio público, ¿no? De decir, tipo, che, vengan a verme, pero cuando me vienen a ver, van a tener, tipo, todas unas remeras llenas de sangre y la gente se lo pone, tipo, de repente vas y hay pibitos de 20, a otros más de 40 también, tipo, de todas las edades, pero todos así, vestidos como con remeras ensangrentadas, porque ese es el dress code que él planteó y todos Ya. tipo, lo siguen pero de esa esto forma. con este disco, Qué guapo. o sea, ahora Sí. con el nuevo no... Esto era con Postmortem, pero después, no, creo que por cesárea ya no aparecía este código. Tuvieron que matar a muchas gallinas. Satán. Bueno, esto de Mi Plata se mueve sola, es independiente. Mencionar a Bohemian Groove, el sello que él mismo fundó. Él con un grupo con sus amigos, que son la Rip Gang, con los que empezaron a hacer música, de repente fundaron su propio sello, Bohemian Groove, y también desde muy desde la independencia.
en otro de los temas que dice, tengo una SRL, ¿viste? Como de repente tengo una empresa, ¿viste? Bueno, desde luego que es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Yo vi una entrevista que hizo y, joder, ha tenido una vida dura, ¿eh? Sí. O sea, me emocionó realmente la entrevista cuando habla como de su infancia y tal. Sí, bastante jodido. hay algo de unir lo que le pasó en su vida personal con bueno, las películas de terror y llevarlo como al máximo, ¿no? Como jugar con esa ficción, con eso que lees y que te da miedo que ves en la película, con tu propia vida de terror también, esas propias, bueno, vivencias. Sí, yo creo que de ahí viene un poco esta estética como tan naif y a la vez como oscura y misteriosa y chunga, ¿no? Nos crea ahí un punto ahí como de magia negra y muerte, sí, bastante magnético, ¿no? Quiero un paquete de Lays, puta lo quiero ahora, ok. De los pies a cabeza, tu babe. A ver. Sí, al final como que el disco como que tiene esta... Pues yo creo que donde más queda reflejado es en la de A220, bueno, 220. Y con toda la estética y tal de como, oye, ¿sabes? Como siéntate aquí en mi hoguera que te voy a contar mi puta vida, ¿sabes? Pero tiene este como rollo como muy íntimo y muy cercano de él contando sus movidas. Y yo creo que esto es lo que este disco es, además de ser increíble y que suena que flipas y que las barras son increíbles, como que tiene ese punto como muy humano y muy cercano y muy emocional que yo creo que es lo que hace como muy grande este disco. Sí, además hay algo de que él tiene 20 años, 20 y pico, Sí. 20 cortos por ahí. Pero bueno, en sus letras igual como se ven representados un montón de personas de 40, 50 años que también lo van a ver como que tiene un público muy amplio, al menos acá en Argentina. Incluso tiene referencias como, no sé, Los Sims. Hace un rato mencionaba Los Sims o mencionaba Big Time Rush, ¿viste? Como cosas muy de, bueno, de quienes tenemos 20 y pico más o menos, ¿no? Pero también bueno, acá mencionaba a los Beatles, menciona la Coca Sarli también a como, nada, esto de figuras muy emblemáticas, tanto nacionales como internacionales, y que de repente hace como que, bueno, a alguien interpela, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? De lograr. Lo hace alguien que, bueno, empieza a formar parte de la cultura popular de alguna u otra forma. Yo creo que eso solo lo puedes conseguir cuando realmente eres honesto y... O sea, nosotros, por ejemplo, procuramos serlo, y yo creo que lo somos. Y este último disco que hemos hecho, por ejemplo, es más, como, por así decirlo, introspectivo y tal. Y bueno, yo creo que el Postmortem tiene bastante de... O sea, es como muy visceral, ¿sabes? Es muy... no sé. Sí, no sé, como que es un chaval, es eso, un chaval de 20 años que es un rapero que te está tirando las barras así, que te está diciendo eso sin que... me crucé con tu novia y sin querer la empapé, no sé, como, ¿sabes? Como estas barras como muy de rapero, pero luego te hace una canción de echarte a llorar y dices, hijo de puta, ¿sabes? Acá dice que es una locura like Kronk, tipo las locuras del Claro. emperador, tipo de Sí. Kronk, ¿entendés? Tipo que veías en Disney, ¿entendés? Como nada que ver. Sí, o sea, mezcla un poco, pero es muy infantil, o sea, pero es muy, eso, honesto, vulnerable, no sé, mola, es chulo. ¿Querés dar vuelta el vinilo? Y mientras les quiero traer algo, y voy a sacar el celular, ya fue todo. Un análisis que hace un periodista en la Rolling Stone que se llama Lucas Garófalo. Pausalo. Ahí va. Que hace Lucas Garófalo en la Rolling Stone, que aparece esto de Demian, ¿no? Que es el personaje de la novela de Hermann Hesse. Y ahí Dillon dice, yo me siento muy identificado con ese libro, ahí aparece en juego esta deidad que se llama Abraxas, que es Dios y el diablo al mismo tiempo, todo lo bueno y todo lo malo. Y claro, volviendo a la vida de Dillon, dicen, cada semana de su vida durante casi una década, entre los 8 y los 16, Dillon vio a Dios en la casa de su papá y al diablo en la casa de su mamá. Ante sus ojos no estaba tan claro cuál era el mejor de los dos. Era tipo ver tipo algo bueno o algo malo, no sabía bien qué era lo mejor. Y de alguna manera eso le abrió la cabeza, empezó a pensar. Y a modo de homenaje, en Postmortem incluye este interludio, Demian, en donde bueno, un niño poseído mata a sus compañeros de campamento, como confundido también ante esto de qué es bueno y qué es malo. Nada, quería traerlo también a esta conversación, ya que Mario mencionó lo de la familia.
Como ha entrado, ¿eh? Sí, 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 sí. Justo anoche hablábamos como de esta necesidad en el mundo moderno de tenerlo todo controlado y como esta dicotomía entre el bien y el mal, como que ya no hay lugar para el misterio, ¿no? Hoy en día, por así decirlo. Sí, estábamos ahí tomados. Nos pusimos filosóficos. Y no con cinta coche, la groupies en los shows me tiran besos del mosh. No, en mi vida de terror parece que no narro drugs, siempre estoy atento a la jugada. Mariano Clos es un relator argentino, periodista deportivo. Entonces siempre estoy atento a la jugada. Tipo, Ya. siempre estoy atento a la jugada, como haciendo un paralelismo con el fútbol, ¿no? ¿Ves? Aquí es donde echamos de menos a Diego. Él lo habría sabido. Él sabe todo sobre los relatores de otros Sí, países. sí. Además eligió él el disco. O sea, a todos nos encanta, pero es que es muy, muy fan. Entonces, estaría bien tenerlo. Bueno, y Juan también, ¿eh? O sea, yo creo que los que más se han trayado este disco de los 4 son Juan y Diego. Después le vamos a pedir un video Sí, testimonial. sí, Un video testimonial. Y lindo, y sigo insatisfecho. Mierda la hago solo, no tengo un coach. Con la plata me puse una empresa, no me compro un Porsche. Esto, con la plata me puse una empresa, no me compro un Porsche. También un poco rompiendo con este relato del trap, si se quiere. Sí. De tipo, bueno, me Más- está yendo re bien y nada, me compro todo esto y estoy en un yate y la estoy rompiendo, ¿no? Tipo, con la plata que estoy ganando, tipo, Ahí- me pongo una empresa y bueno, ponemos un sello con mis amigos, ¿no? Ahí Como estaba algo- Zetangana, ¿no? También. Un poco el relato de Zetangana. Es que hay una entrevista muy mítica en España entre Jun Beef, Zetangana y Batjal. Y están ahí como debatiendo. Y es como Zetangana tiene como esta visión como súper empresarial del rap. Y Jun Beef es como, nah, yo gano la pasta y me da igual y me la gasto. O sea, es como mucho más trap. Claro. Y esto en España como que estaban muy claros los dos, como a partir de como en 2015 o así, estaban Sí. como esas dos narrativas. También hay un punto de la industria musical que es que, o sea, tú vienes de la calle haciendo rap y de repente te metes en todo ese jaleo y debe ser bastante impactante, todo el mundo queriendo sacar beneficio de tu movida. Nada, sí, y esto también como... O sea, debe ser... O sea, nosotros lo vivimos también como que o sea, a veces es un poco demasiado grande, ¿no? En plan de decir, y ahora si tomo esta decisión, no sé, le estoy vendiendo mi alma al diablo o qué coño estoy haciendo. Tú estás haciendo música y de repente se mete ahí mucha gente a asesorarte o intentarlo. Sí, esto también como de banalizar todo este discurso de éxito que aparece hoy en día, como tenés que tener éxito y la tenés que pegar porque tenés estos 3 consejos y vas a ser millonario y exitoso y como bueno, esta idea de ascenso social y de éxito total, que también te prometen un poco, no sé si es así, pero los sellos grandes capaz, ¿no? Tipo, te doy este acuerdo y podés girar por todos estos lugares, pero bueno, ¿cuál es a cambio de qué, no? Luego es lo que dice Martín, ¿no? Que entra como tanta gente como a participar en el proyecto que llega un momento en el que dices, joder, si yo solo quería como hacer canciones. Y bueno, creo que es difícil no perderse y es importante como recordar que la música, al final, nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Como que el propósito sigue siendo el mismo que cuando empezamos, ¿no? Que es hacer nuestras canciones y yo qué sé, pues disfrutar del proceso. Sí, sí. Luego, evidentemente, pues es un trabajo también. Pero... Sí, a ver, claro. Con el tiempo hombre, se ha vuelto algo tan grande que... O sea, también hacer un disco, por ejemplo, implica volverse un poco loco. Si acaso el disco merece la pena. Claro. ¿Y les pasó eso de tener una conversación, no sé, que algún sello venga y les quiera, no sé, quieran tener un acuerdo con ustedes? ¿O siempre tuvieron en claro en dónde estaban parados? ¿Cómo llegan a Sonido Muchacho? Es que en realidad entramos en Sonido Muchacho desde el principio. O sea, Claro. el primer EP nos lo sacó Sonido Muchacho. Nos descubrió nada más empezar, Luis.
Y bueno, en aquel momento el sello no tenía nada que ver, claro, era mucho más pequeño, un sello indie, y es un sello que ha crecido con nosotros y nosotros con él, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos, incluido Luis, o sea, Luis y todos nosotros y tal, pues hemos estado ahí como en ese proceso tan vertiginoso, entonces es un caso particular. Qué bueno. Y en ese primer momento se encontraron también con, no sé, ciertas influencias o con algún antecedente a Sonido Muchacho, o decir como hay un sonido también que nos representa indie rock, algunas bandas en ese momento, algún sonido en particular. Sí, bueno, de hecho, o sea, nosotros la música que teníamos en común era muy, pues, grupos de allí de España como Los Punsetes, un grupo en el que toca Luis, de hecho, como Triángulo de Amor Bizarro y tal. Y en aquel momento Sonido Muchacho, yo recuerdo que era un poco el sello referente dentro de un nicho muy indie que tenía Juventud Juche, donde también tocaba Luis, tenía Cocosca, tenía como grupos que nos gustaban bastante. Entonces, o sea, a mí en su momento me hizo muchísima ilusión porque era un sello que como que lo seguía bastante de cerca y tal. Qué bueno. Luego ya eso, Ha se crecido fue de todo a la madre. vez. Qué bueno. En ese sentido es como son recorridos similares, ¿no? Tipo Sonido Muchacho, Laptra, Bohemian Groove, en términos diferentes, ¿no? Obviamente, pero hay algo de, bueno, bandas que van creciendo a la par de su propio sello y como que se va generando como una economía que se va retroalimentando, ¿no? Sí, yo creo que el origen es similar, ¿no? Y eso, como cuando tú... bueno, nosotros no hemos montado un sello, pero cuando alguien monta un sello sin más pretensión que sacar la música que le ilusione y que le motive y de repente algo se vuelve demasiado grande, bueno, es un viaje interesante, ¿no? Como pasan cosas. De hecho, Luis siempre nos dice que tenemos que ver una vez al año la peli esta de 24 Hour Party People, que es la del sello de Joy Division y los... Dios mío, lo diré. Happy Mondays y todo esto, de cómo crece y de repente llegan, se lo come como otra mayor y les quiere comprar los contratos y es como, ¿dónde están los contratos? Y es como, ¿qué contratos? Claro. Se lo gastaron todo el dinero en montar una discoteca y no sé. Siempre nos dice, tenéis que ver esto, ¿no? Esto una vez al año para recordaros que todo es un caos. Claro, bueno, recién sonaba Really Really, en donde hablan de las milipilis, ¿viste? Como esa milipili. Y me hizo acordar por eso el tema de Cayetano, ¿no? Como que también la milipili acá es como el estereotipo de cheta, digámosle, sí. ¿Viste? Como, ¿cómo aparece también? ¿La palabra Cayetano se utiliza ya como pijo, cheto o algo así? ¿O? No, se utilizaba, o sea, se utiliza ahora, después de la canción. Ok. Sí, antes era un pijo. ¿Y ustedes agarraron que es un nombre tipo allá? Es un nombre muy pijo. Claro, que como que claro, alguien, es como que alguien que tiene mucha plata probablemente se llama Cayetano. Sí, pero también hay como otro estatus, ¿sabes? Okay. Como, es que hay muchos tipos de pijo en España. Claro. El Cayetano es un poco más como el pijo de, ¿sabes? El Tradicional. old money, ¿sabes? Como Okay. pijo tradicional. Católico, que le gustan los toros. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barcos. O sea, luego se popularizó el término como Cayetano, pero al principio no se usaba, vaya, cuando hicimos la canción. Pero bueno, es un buen momento para recordar que el término lo acuñamos nosotros. O sea, es como si ustedes hubiesen creado acá el milipili o también se usa el tincho. El tincho sería como el Cayetano también acá. ¿Sí, no? Yo me llamo Martín. Sí. Bueno, llega a 2:20. Sí. ¿Es tu tema preferido, Martín? Sí, yo creo que es el mejor tema de este disco, sin duda. Muy buen estribillo. ¿Y esto? Que lo que hago no está tan mal, pero a lo mejor es mi estado real. Y siento que no debería pasar, pero a lo mejor
lo que siento es verdad. Shari, voy a dejar todo lo demás para después, para verte ya, para verte. Sí, no sé, es como... Esto hablaba de repente como unas estrofas como muy vulnerables, ¿no? De cómo empieza. Si te gusta, ¿no? Te puedo contar mi vida si te gustan las historias de terror. Yo no sé mucho de amar, pero sí sé de dolor. Como todo esto y de repente el estribillo es como un estribillo super pop de voy a dejar todo para verte. Además esto, cuando tomo alcohol, siento Que lo que hago no está tan Siento que mal. lo- Sí. y eso O sea, ahí comulga mucho la lírica de Elige tu propia aventura. Sí. Y es que yo de verdad pienso que a Diego o sea, a Diego le gusta mucho Dylan. Y yo Claro. creo que le influye también ese punto de, oye, tío, hago cosas mal. Y bueno, pero el sentimiento que yo te lo juro que el sentimiento es bueno, ¿sabes? Sí, y también siento que hay algo, aparece mucho como la figura de la madre también en Elige tu propia aventura, ¿no? Hamburguesas, el fútbol, mi madre, Sí. o mi madre me llama y dice tipo, ¿dónde Sí. estás, cariño? Tipo, Sí, sí. como que siento que está bueno eso porque hay algo de, che, me estoy jodiendo la vida y la estoy pasando re bien, pero también tiene su lado oscuro, lado B por momentos, en donde, bueno, decís, Bueno, se te escapa de las manos, es fácil que se te vaya un poco de las manos. claro. Bueno, toda la gente, una canción donde ponen un coro, básicamente, todos tipo. Como si fuese Hildeburg, no sé. No, tipo. También algo de la vulnerabilidad, ¿no? Tipo, estoy intentando encontrar un lugar en donde estar. Creo que también probablemente tengas razón, también aparece esto, ¿no? Como, che, bueno, probablemente tengas razón, o sea, decir como me estoy jodiendo la vida, estoy poniendo re bien y de repente aparece el, probablemente tengas razón, tipo, Sí, no sé, es que también... Bueno, no sé, es... O sea, que es muy difícil muchas veces como rendirse de alguna manera ante... bueno, ya parece un podcast de psicología esto, ¿no? Como rendirse y como decir, bueno, no sé, rendirse con uno mismo y no darte tanto... Darte un poco de cancha, no estar todo el rato con el palo ahí, joder, has hecho esto mal, y has hecho esto mal, y has hecho esto mal. Es como, bueno, a veces soltar y decirle a la otra persona, bueno, vale, lo siento, ¿sabes? Probablemente tengas razón y soy una persona de mierda, pero tampoco, no sé, te juro que lo que hay dentro está... estoy intentando hacer las cosas lo mejor posible, o no sé. Estoy intentando encontrar un sitio donde estar bien. claro. Bueno, acá Dillom hablando ya de la fama que ya tenía en Postmortem, o sea, primer disco, imagínense, ahora se triplicó, cuadriplicó claramente la fama que tiene, como que todo el mundo sabe quién es. ¿Ustedes cómo lo llevan? Tipo, ¿les pasa como de sufrir o sentir algo? Digo, hicieron un Movistar Arena en España, ¿en qué los hace pensar? Claro, es que evidentemente la vida te cambia, ¿no? O sea, no sé, llevamos 2 semanas, nos hemos recorrido toda Latinoamérica en una semana, o sea, te cambia la vida mucho. Claro. Y yo qué sé, también al final, pues yo qué sé, vas a conciertos ya, bueno, conoces, también es verdad que en Madrid hay una escena como bastante familiar y tal, pero ya conoces a todo Dios, no sé, cambia tu vida, pero bueno, nosotros yo creo que nunca hemos tenido el propósito de ser famosos ni nada de esto, pues creo que nos resbala bastante. Pero no sé, sí que es verdad que muchas veces yo me paro a pensar en de qué depende mi autoestima, ¿no? Porque claro, hay como tantos inputs tan positivos todo el rato cuando estamos de gira y cuando, ¿sabes? Es como una cosecha de éxitos demasiado grande, ¿no? Entonces como el globo se hincha de tal manera que dices, no sé, es como, ¿y si no tuviera todo esto? ¿Sabes? Seguiría como aceptándome a mí mismo como soy y queriéndome a mí mismo. Oye, son cosas que me planteo, no sé. Pero sí, yo creo que plantear retos así a nivel cabeza. Creo que es difícil mantener los pies en la tierra y tal, pero creo que nosotros lo llevamos con bastante serenidad. Creo que donde más afecta es si estás como muy pendiente de redes sociales y así, de repente como que algo, sabes, como que de repente tu impacto como que sube mucho y tienes como una respuesta de muchísima gente que
que no sabes ni de dónde salen debajo de las piedras. Y creo que ahí es donde más se te puede complicar, o sea, te puede afectar como todo ese rollo, pero si consigues llevarlo como un poco aparte o verlo como solo una parte más del trabajo, pues ya está. Pero sí, lo que dice Mario es como que tú, ¿sabes? Como que al final acabas de... Es fácil caer en no hacer caso a tu criterio y como caer en la respuesta inmediata de la gente. Y creo que eso es algo como muy de las redes sociales en particular. Claro. ¿Ya se acabó el disco? Sí. ¿Ha sonado Rocket Powers y Amigos Nuevos? Sí, Me las he sonó perdido. Rocket Powers, pero saltó un poquito. Me he quitado los cascos 2 minutos y han saltado las 2 mejores canciones del disco. Loco, quería escuchar Rocket Powers. Sí. ¿Querías decir algo de Rocket Powers o de Amigos No, Nuevos? no quería decir nada, quería escucharla sin más. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber venido a este club de escucha, donde hablamos de Postmortem de Ilom con Carolina Durante, con 2 integrantes, Martín y Mario. Gracias por haberse acercado acá a Musicomio en la ciudad de Buenos Aires. Y tengo una última pregunta, que es sobre la última vez que vinieron a Argentina y el cover que hicieron de 2 minutos, Ya no sos igual. ¿Cómo llegaron a 2 minutos a ese cover? Pues yo creo que, bueno, o sea, yo recuerdo llegar a 2 minutos porque la primera vez que vinimos a tocar fuimos a Rosario con Bestia Bebé y vino el Mosca a vernos tocar. Y Adri, nuestro tour manager, dijo, tío, ese es el Mosca, el cantante de 2 minutos. Y yo como, ¿quién? Y ya empezamos, o sea, empecé a escucharlo y es como, vale. Y empecé a investigar un poco, ¿no? Y nos quedamos como muy prendados también de esta canción. Y nada, pues vinimos a tocarla en Niceto. Y de hecho vino el Mosca a vernos otra vez y no lo sabíamos, pero estaba ahí escuchándonos. Esta es mi canción. Sí, se emocionó mucho. Claro, o sea, como que no se lo esperaba y de repente empezó a sonar y el tío flipó, ¿sabes? Y estaba tan emocionado que me regaló su remera. Tremendo. Bueno, genial. Es que además las 2 últimas canciones de este disco eran las que más representaban la gira. ¿Por qué? Otra city nos espera, así que let's go. Y lo de donde vamos siempre hacemos amigos nuevos. Pues el Mosca, nuevo amigo. Una de mis frases favoritas de este disco que es, me gusta mucho cuando hago lo que yo quiero. Eso es el... Cierra el círculo. Bueno, a ver si en la próxima edición vienen el Mosca y Dillon juntos. Sí, guau. Acá el club de escucha. Combo, ¿eh? Vamos a ver qué pueden escuchar en conjunto ellos. Lo veremos. Bueno, gracias por haber venido aquí a Club de Escucha. Muchas gracias. Y bueno, Carolina Durante entonces pasó por esta edición hablando de Postmortem de Dillon. Empecé con un par que ya no están y por eso ahora estoy donde estoy. Estoy solo en este lugar, no veo a nadie cuando miro alrededor. La terapeuta me dijo que soy muy bueno para mentirme a mí mismo y es un problema. Donde vamos siempre hacemos amigos nuevos. Cuando me agarran la mano me congelo.